Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Deyanira. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Este es mi tercer ayuno. Quiero compartirles del primero y segundo ayuno todo lo que el Señor hizo en mí, en mi familia. Realmente, bueno, yo conocí esta comunidad fue porque hubo alguien que me invitó y también porque visité un sacerdote donde él me dijo, yo venía pues como con algunos problemas emocionales de mucha depresión, de no hallarme de ninguna forma, donde ya había intentado suicidarme 3 veces y estuve medicada por mucho tiempo con antidepresivos, estuve mucho tiempo sin poder dormir, también medicada. Y aún así, estando medicada, no había posibilidad de descansar y conciliar mi sueño. Y no hallaba, o sea, no me hallaba de ninguna forma, no me hallaba en la casa, no me hallaba en la calle trabajando, no me hallaba en ninguna parte. Entonces visito un sacerdote en Acacias Meta en el año 2020, antes de que empezara la pandemia. Y este sacerdote me impone las manos, me da su bendición y me dice, lo que usted tiene solamente sale con ayuno, oración y caridad. Y pues yo quedé así como sorprendida, yo dije, ayuno, pero si es que yo no aguanto ni ayunar mediodía, ¿cómo me va a pedir que ayune? ¿Cómo me va a pedir este sacerdote que yo tengo que ayunar si es que yo no aguanto? O sea, yo tengo una gastritis crónica donde yo no aguanto ni siquiera mediodía. Bueno, me vine así pues cuestionada y luego llegó acá a Bogotá y unos meses después, o unos 2 meses después creo que fue, fui a la confesión y hablé con el sacerdote de algo que me sucedió porque venía con muchas pesadillas. Todas las noches tenía pesadillas y eran unas pesadillas horribles donde yo veía al demonio, donde veía cosas que me atacaban todo el tiempo, donde sentía que me aplastaban de noche, no podía moverme. Y entonces ese día fui a confesarme y le comenté al sacerdote lo que me había sucedido. Y él me dice lo mismo, me dice lo que usted tiene solamente sale con ayuno, con oración y caridad. Y yo, otro que me dice lo mismo. Yo decía, Dios mío santo, yo ayunar. Y después, como a los 2 meses, volvió y me sucedió otra vez y era el Señor llamándome ya al ayuno y otro sacerdote que me dice lo mismo. Entonces yo dije, no, bueno, esto ya es un llamado de Dios y no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, conocemos una parejita que pues son muy cercanos a nosotros y ella conocía la misión Rúa. Había estado escuchando testimonios y demás, y ella me invitó, me dijo, hagamos el ayuno, y estábamos en el año 2020, como para septiembre, que todavía estábamos en la pandemia, que no se podía salir ni nada, y ella me dice algo así como que Dios te ha dado mucho, ¿y qué le has dado a Dios? Entonces eso a mí me dejó muy cuestionada y yo empecé a ver muchos testimonios de la misión Rúa porque ella me mandó el link y empecé a ver el testimonio del padre Claudio, ya otros testimonios y eso empezó a encender mi corazón. Empezó a sentir fuego, fuego y era un llamado que yo, o sea, era algo que se salía de mí. Yo decía, yo tengo que hacerlo, yo debo hacerlo. Y empecé a pedirle al Señor todos los días en la oración, en la Eucaristía, yo le decía, Señor, si tú quieres que yo ayune, dame la gracia, porque yo no puedo, o sea, yo no soy capaz ni mediodía, no puedo. Entonces empecé a ayunar los viernes y vi que el día viernes aguantaba todo el día para hacer el ayuno. Entonces yo dije, bueno, si aguanto el viernes, yo creo que aguanto 40 días. Y ya, bueno, seguí orando y en la Eucaristía siempre hablaban del ayuno y yo decía, no, pues es que esto más claro no puede estar. Ya le digo a mi esposo que si me quiere acompañar,
que si me quiere acompañar a hacer el ayuno, lo empecé a llevar pues como a escuchar testimonios y demás. Y él me dice, ¿está loca? ¿Pretende que hagamos un ayuno a pan y agua 40 días? No, yo no lo voy a hacer. Yo le dije, bueno, pero con que me apoye es suficiente, no importa si no lo hace, pero con que me apoye es suficiente. Eso fue para el 8 de septiembre del 2021. Había que arrancar el ayuno ese día. Y yo llegué aquí en la tarde y yo dije, bueno, arranco solita el día de mañana. Y en la noche le pregunto a mi esposo, bueno, ¿qué pensó? ¿Qué decidió? ¿Quieres hacer el ayuno conmigo o lo va a seguir orando? Y de repente me dice, sí, hagámoslo. Y arrancamos los dos a hacer el ayuno. Fue una experiencia dura, pero muy bonita porque el Señor lo lleva a uno a verse por dentro. O sea, realmente es ese desierto con Él, pero ver todo lo que yo tengo, lo que yo estoy viviendo, las heridas, las tristezas que uno lleva, las cargas que uno lleva todo el tiempo que no logra soltarlas de ninguna manera. Y entonces empiezo este primer ayuno y, y el Señor en ese ayuno me regala la gracia de, de perdonar, de perdonar porque yo guardaba mucho rencor con personas que me habían hecho daño y también con personas que había tenido algunas discusiones y no les hablaba. Duré años donde no les hablaba a esas personas y tampoco me había podido perdonar a mí misma. Y yo decía, ¿cómo me piden que yo perdone a alguien que me ha hecho tanto daño? O sea, y además me decían, hay que orar por las personas que te han hecho daño. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? Yo, o sea, ¿cómo voy a orar por una persona que me ha hecho daño? En unos años atrás, habíamos tenido muchos problemas con mi esposo, nos habíamos separado y, y me costaba mucho el poderlo perdonar. Y yo de rodillas le decía al Señor, Señor, yo quiero perdonarlo, pero es que no puedo, o sea, no puedo. Regálame esa gracia, regálame ese don para yo poderlo hacer, para yo poderlo perdonar. Y yo quiero volverlo a amar, pero es que tampoco puedo. Si tú me regalas de ese amor que tú tienes para yo poderlo perdonar, yo lo voy a poder hacer. Y en ese ayuno el Señor me regaló esa gracia. Pude pedirle perdón a mi esposo, pude perdonarlo también. Y empecé por hacer una lista en una oración que el Padre hizo de perdón. Yo hice una lista a las personas que debía pedirles perdón y empecé por mis hermanos y empecé a llamarlos a cada uno. Yo los llamé a cada uno y les pedí perdón. Ellos sorprendidos me decían de ella, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Yo les decía, sí, yo estoy bien, pero ¿por qué está haciendo eso? O sea, ¿por qué hace esto? ¿Qué le está pasando? Yo les decía, no, es que el Señor me coloca esto en el corazón y yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer. Y a uno por uno yo empecé a pedirles perdón y fue una cosa tan impresionante, fue un perdón recíproco, porque ellos al mismo tiempo me decían que si ellos me habían ofendido en algo, también los perdonara. Eso fue una sanación para mí muy impresionante. Fue algo que de verdad yo hoy día digo, no puedo tener rencor en el corazón con nadie, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Lo hice con mi hijo, lo hice con mi nuera, llamé a mis papás también, lo hice porque con la relación con mi papá me costaba muchísimo, muchísimo. De hecho, me costaba mucho la relación con Dios Padre porque vengo de una familia que ha sido católica toda la vida, pero de unos padres que ellos no recibieron amor, por lo tanto no nos dieron, ¿sí? Yo soy la mayor de 8 hermanos y no recuerdo haber recibido nunca un abrazo de papá y mamá. Entonces tenía ese vacío afectivo con mi papá de no haber tenido un abrazo, haber escuchado una palabra de él cuando me sentía triste.
sino solo era trabajo, 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 y de haber asumido tal vez algunas responsabilidades con mis hermanos pequeños, de ser la mayor, pues de tener que cuidarlos y todo eso. Entonces, eh, crecí con muchos vacíos afectivos y crecí con muchas heridas, entonces me costaba mucho la relación con mi papá. Yo no podía decirle a él un te amo porque no me salía, darle un abrazo menos porque tampoco era capaz de hacerlo. De hecho, me costaba con mi mamá, pero con ella era un poquito más. La relación con mamá siempre ha sido como más llevadera, y de hecho con la Virgen María también. Pero con Dios Padre me costaba mucho, y con San José, Dios mío, a mí no me nombren San José porque yo con San José no podía. Entonces me regala esa gracia en ese primer ayuno de poder perdonar, y a muchas otras personas hice también el ejercicio, y yo sentí que me quité de encima no sé cuántas toneladas, pero me las quité. Y, y empiezo luego a batallar con perdonarme a mí misma. Entré en un proceso donde me atendieron muchos sacerdotes porque resulta que tenía una infestación demoníaca, y empiezo un proceso donde me hicieron oración muchas veces, pero yo no lograba salir de ahí, no lograba salir, no podía, o sea, pero me decían, ¿qué puerta es la que está abierta? ¿Cuál puerta es la que está abierta? ¿Por qué no logramos salir de todo esto? Hasta en el año 2023 que viene un sacerdote de República Dominicana, y fui a vivir un retiro con él, y él me hace una oración de liberación. Eso fue el 13 de mayo, el Día de la Virgen María. Fue muy fuerte, fue fuertísimo, pero me vi cómo la Virgen María ese día me sacó. Lo pude ver porque son imágenes que el Señor me colocó en ese momento, y me vi en un abismo. Estaba en un abismo, eran solo peñascos, solo desierto, no había hierba, todo estaba quemado, y yo me veía de cabeza entre ese abismo, y estaba custodiada por una serpiente muy grande. Era la que me custodiaba. Y la Virgen María me saca de ese abismo ese día. Desde ese día en adelante, para mí cambió muchísimo mi vida. ¿Por qué? Porque empecé ya no tenía esa depresión que me atormentaba todo el tiempo. Empecé a dormir un poco más, ya dejé de medicarme, ya no tomaba pastillas para la depresión ni para dormir. Y, y ya empecé también pues a ser más constante en la oración. Entendí que no me podía despegar de Dios en ningún momento. También en ese primer ayuno el Señor me regala esa gracia, empiezo a sentir ese amor y ese anhelo por orar por las almas del purgatorio. Era fuego en mí, aún todavía lo tengo, gracias Dios, porque es algo que me nace, algo que yo no puedo dejar hacer durante el día, en la Eucaristía, en el rosario, en todas mis prácticas que hago. Es tener ese deseo de orar por las almas. Eso me lo dio el Señor también en ese primer ayuno. Y ver también pues el cambio en mi esposo, de cómo con ese ayuno la fe para él eh, crece y empieza a cambiar. O sea, yo empiezo a ver un hombre más dócil, un hombre más orante, un hombre que ya digamos es más dedicado como a estar pendiente de su casa, aunque él siempre ha sido muy buen esposo, pero habían cosas que, digamos, su genio era difícil, pero empiezo a ver esa docilidad en él, y empieza el Señor a regalarme ese amor para él, y mi matrimonio cambió totalmente, totalmente. O sea, ya en esta casa no se escucha una grosería, no hay discusiones, no, no, o sea, ya no, porque es que antes era solo la pelea, solo gritos, solo groserías, nos decíamos una cosa a la otra, y todo el tiempo manteníamos en discusión. Entonces todo eso el Señor nos lo fue regalando en ese primer ayuno. Paso ese primer ayuno, y luego a los 3 meses, eso fue también para Cuaresma,
hago el otro ayuno, pero lo hice sola. Yo lo hice solita. Cociné esos 40 días para él. El Señor me dio la gracia de cocinar y no antojarme de lo que estaba cocinando. Es una cosa impresionante. Y allí empieza también ya el fervor a la oración, más Eucaristía, a estar en gracia constantemente, a querer servir, a querer servir en algún apostolado, y eso era fuego para mí también. Y yo llevaba a mi esposo y yo le decía, no, hay que ayudar, vamos, camine, servimos, vamos a retiros, camine, servimos. Y eso para mí era algo que no sabía explicarlo cómo nacía de mí. Y duramos unos 2, 3 años, creo, ayudándole a un sacerdote en un apostolado, sirviendo en retiros, ayudándole también con consejerías a personas que estaban pues con muchos problemas, matrimonios que estaban por acabarse. Pero en este apostolado empezamos a tener muchísimos ataques, porque pues el enemigo obviamente no se va a quedar quieto cuando uno empieza a ayudar a rescatar almas. Entonces ya empieza el ataque con mi familia, con mis hermanos, y empiezan a suceder una serie de situaciones con ellos muy difíciles que aún todavía están pasando. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Bueno, tú solo lo sabes y yo seguiré, voy a seguir, voy a seguir. Em, Continué con la oración y demás, pero no volví a hacer ayuno los días miércoles ni los días viernes. No lo volví a hacer, simplemente la oración y demás. La Eucaristía, procurar que no me faltara la Eucaristía todos los días. Y ya encontramos un sacerdote que es nuestro director espiritual. Le comentamos todo lo que nos estaba pasando y nos dijo, no, es momento de que se retiren del apostolado que están haciendo, se dediquen a ustedes como matrimonio y se dediquen a su familia. Es momento de hacer apostolado con ellos. Bueno, en obediencia lo hicimos. Esto ya llevamos 2 años, pues obedeciéndole al sacerdote. Y sí, hacer el apostolado con mi familia. Y de todo esto también, de estos ayunos, de este segundo ayuno, el Señor, de tanto orar y pedir por mis hermanos, ya de 4 que vivían en unión libre, ya se han casado dos de ellos. De hecho, mi hijo también se casó en el año 2020. Ya quedan solamente dos que están viviendo en unión libre, pidiendo la gracia de la conversión por ellos. Pero el Señor ahí los va llevando y ahí ve uno la respuesta de esto que uno le pide, porque realmente en ese primer ayuno, en ese primero y segundo ayuno no pedí nada para mí. Solamente le dije, Señor, déjame reparar tu corazón. No te pido nada para mí, solo quiero reparar. Permíteme que yo pueda reparar por mis pecados y por los de mi familia, reparar tu corazón. No te voy a pedir nada, Señor, solamente tu voluntad. Sí te pido para mi familia conversión y no me he cansado de pedirla. De hecho, quiero comentarles también que una de mis hermanitas, cuando tenía 15 años, ella se suicida, ella se suicidó. Y yo venía con esa culpa, o sea, yo tenía la culpa que no me dejaba. Yo decía, por mi culpa mi hermana se suicidó y cargué esa culpa por muchísimos años, por muchos años. Y en el segundo ayuno yo pude soltar esa culpa de sentirme pues que yo no había atendido a mi hermana y mi hermana se había suicidado. Es un dolor muy grande cuando alguien de nuestras familias se va de esa manera. Además, porque veníamos como con esa cadena, como tuve que de niña ver a mi papá muchas veces, como a los 8 años, querer suicidarse. Y uno crece como con eso, que si tengo un problema,
pues la solución es morirme, la solución es quitarme la vida, ¿para qué sigo? Entonces, veíamos eso en casa y crecimos con eso. Entonces, crecimos con ese tema del suicidio y crecimos con la depresión. De hecho, mis hermanos, algunos de ellos, pues en este momento también padecen de esta situación, falta de Dios, porque pues es falta de Dios. Pero el Señor los va llevando poco a poco. Entonces, se suicida mi hermana, y fueron muchos años donde cargué con esa culpa, pero en ese segundo ayuno lo suelto esa culpa. Y sigo orando por ella y el Señor me permite en los sueños, en unas 3, 4 ocasiones, ver a mi hermana. Y la veía siempre muy triste, ella como con su uniforme de escuela, de colegio. Y yo decía, pero ¿por qué la veo así? ¿Por qué la veo así? Entonces ya con mi director espiritual le comenté y me dice, ella necesita mucha oración. Y lo que he hecho es acudir a que le celebren las Eucaristías, las 33 Eucaristías gregorianas, creo que es. Y pues yo lo hago, digamos que lo hago a menudo cuando voy a la Eucaristía también ofrecer por ella. Y lo hago por todas las almas del purgatorio y lo hago por toda mi familia. Pero ¿qué me ha sucedido también en este camino? Se me han presentado muchas personas, he encontrado muchas personas en el trabajo que hago donde me dicen, Deyanira, me quiero morir. O sea, no quiero vivir, me quiero suicidar, me quiero morir. Y es una batalla muy dura, porque yo decía, Dios mío, vengo de una situación de estas y tú me pones más personas con esta situación. Entonces ha sido algo muy difícil, pero yo siento y creo que el Señor me presenta esto de alguna manera para también poder sanar esto que quedó desde niña, desde mi niñez y que lo pude ver en mi casa y que he tenido que ver otras situaciones muy cercanas de personas que se han suicidado. Y cada vez que escucho una persona que me dice que tiene depresión, a mí me arruga el corazón, me duele el alma, o sea, es algo que yo digo, Dios mío, ¿yo cómo la ayudo? ¿Qué hago para ayudarla? Porque sé que es eso, o sea, sé que es sentir eso, sé que es estar casi al otro lado, casi ya para irse por una mala decisión o porque no hay quien lo escucha a uno en ese momento. He tenido que trabajar mucho con esto, oro mucho por las personas que padecen esta situación. De hecho, muchas familias cercanas he tenido que escucharlas por esto, pero la verdad no había pensado en este año volver a ayunar, no lo había pensado, simplemente un día en la Eucaristía le dije, Señor, si tú quieres que yo vuelva a ayunar, dame la gracia, porque es que yo siento que no puedo hacerlo, siento que no puedo hacerlo. Eso fue como una semana antes de empezar el miércoles de ceniza. Tenía duda, tenía miedo, sabiendo que ya lo había hecho 2 veces, pero el miedo me tenía acorralada. Yo decía, no, yo no voy a poder hacerlo. Pues me diagnosticaron nuevamente con una gastritis crónica, no lo voy a poder hacer. Mas, sin embargo, me fui el jueves, después de miércoles de ceniza, a confesarme. Me fui primero al Santísimo, me arrodillé y le pedí al Señor la gracia. Luego pasé a la confesión y le comenté al sacerdote lo que pensaba hacer, lo que tenía en mi corazón. El sacerdote me escuchó, un muy buen sacerdote me escuchó, me habló del ayuno, me habló mucho y él me dice, hija, si sientes ese llamado, no te lo dejes robar, porque es que el enemigo te quiere robar las gracias. Y yo dije, bueno, el Señor me está confirmando. Él me lo está confirmando en este momento que lo debo hacer. Salí de allá y le dije a mi esposo, ¿me quieres acompañar o pues solamente necesito que me apoyes? Nos vinimos, hicimos el Santo Rosario en la noche,
Y a la madrugada me despierto, en la madrugada me despierto como a las 4 de la mañana, algo así. Y le digo, ¿estás listo para ayunar? Y me dice, sí, sí, estoy listo. Entonces decidimos arrancar el ayuno del viernes después de miércoles de ceniza. Hoy estamos ya en los 40 días. No ha sido fácil, pero el Señor nos dio la gracia. Y llegar aquí, de verdad, es una gracia que el Señor pone en cada ser humano para poderlo hacer, porque nosotros, por nuestra propia fuerza, no lo podríamos lograr. Siento el deber de seguir, de seguir orando por la conversión de mi familia, por mi propia conversión, por las almas del purgatorio, por los pecadores. Siento ese llamado y le pido al Señor que me dé la gracia de poderlo seguir haciendo. Había querido compartir este testimonio hace mucho tiempo, pero realmente, no sé, me daba miedo. Decía, no, pero es que mi testimonio no. Y bueno, no es cuando uno quiera, es cuando el Señor quiera, y creo que el Señor quiso que fuera hoy. Y, y de verdad que tengo que agradecerles mucho porque el apoyo del Padre, el apoyo de ustedes, los testimonios, las oraciones que nos comparten, que nos envían. En este ayuno, la mitad del ayuno, mi esposo venía con unos dolores de cabeza terrible, la vista nublada, me decía no voy a poder, no soy capaz, y llegué a decirle en dos ocasiones, pues si ves que no puedes, déjalo, déjalo, pero después entendí pues que no era yo la que estaba hablando, sino que era el enemigo el que le estaba poniendo pues como la trampa para que él no lo hiciera. Y le escribí a la señora Verónica y ella muy amablemente me envió la novena de la liberación. La hicimos, fue una cosa impresionante, impresionante lo que el Señor hizo con esa novena en nosotros. Mucha liberación, mi esposo se le quitaron los dolores de cabeza, se le quitó la visión borrosa y pudo seguir ayunando. No sé si se me escapen de pronto algunas cositas de compartirles, pero eso es lo que el Señor me ha puesto en el corazón en este momento. Bueno, también en el segundo ayuno tuve un sueño muy lindo con la Virgen María, con la advocación de la Inmaculada, donde la vi en una iglesia hermosísima, con unas rosas que yo nunca he visto en esta tierra. Y en ese momento pude sentir el aroma de las rosas. Y en ese sueño pude ver a mi hijo y a su esposa de rodillas, y quien los cuidaba era la Virgen María, o sea, ella era quien estaba al frente de ellos y ella me los enseñaba, pero los pude ver como cuando se casaron, o sea, el día que se casaron, así como estaban vestidos ese día, así los vi. Y es un sueño que me quedó, esa imagen me quedó como si hubiese sido hoy. Y ese aroma de las rosas también, esas rosas hermosas que acá no las he visto. Y, y también tengo muchos sueños muy repetitivos, muy seguidos, donde veo muchísima gente, veo muchas personas que no son o sea, que son como de siglos pasados, como del siglo XVI, XVII, del siglo XIX. Lo sé por su forma de vestir, por sus vestiduras, por su ropa. Unos niños muy hermosos también de esa época, también lo sé por su forma de vestir. Y también personas, pues de este tiempo, personas que no conozco, pero es muy repetitivo, o sea, yo tengo por lo menos dos, tres sueños a la semana viendo personas, me veo en la iglesia también, con la iglesia llena, he visto sacerdotes, la Eucaristía, el Santísimo, y esto me sucede muy a menudo, pero en diferentes lugares, en diferentes escenas, en diferentes, digamos, ciudades.
y donde también veo almas que salen de la tierra, o sea, que yo estoy haciendo oración y ellas salen y se elevan. Y en muchas ocasiones me he despertado donde yo estoy alabando a Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Esto me ha pasado muy repetitivamente. Entonces yo le comentaba también a mi sacerdote, mi guía espiritual, y él me decía, Deyanira, tienes una misión muy grande con las almas del purgatorio. Debes seguir orando por ellas. Y esto es, digamos que es una experiencia de verdad que solamente hay que vivirla, solamente hay que estar ahí para poder experimentar la gracia de Dios, porque esto es una gracia. Y la sanación que el Señor hace en uno es impresionante. Es impresionante, pude perdonarme a mí misma y así puedo decir, puedo perdonar a otras personas. Procuro no tener discusiones con nadie y si las tengo, procuro también ahí mismo pedir perdón, porque no puedo cargar con nada que no sea tener amor por el otro. Le pido al Señor que me dé la gracia de tener amor para ver en los demás seres humanos su rostro y, y poder amar a mi familia, poder amar a cada persona que el Señor coloque en mi camino. Seguiré en la batalla, es una batalla todos los días. Pero bueno, este es mi testimonio, esto es lo que he podido vivir a través de estos 3 ayunos y que todo sea para la gloria de Dios. Realmente no lo hago por vanagloria, solamente lo cuento para que muchas personas sepan que Dios sí existe y que Él sí lo puede sacar a uno del abismo, que Dios perdona cuando uno tiene un corazón contrito y humillado, que Él restaura, que Él nos hace nuevos, que somos vasijas de barro en sus manos y Él nos puede hacer completamente nuevos. Y bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias por esta oportunidad. Espero que algún día mi esposo de pronto quiera también contar su testimonio. Y gracias al Padre Claudio por esta misión tan linda que tiene en el mundo. Dios les pague a todos con el cielo. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.